Muy bien, gracias nuevamente y bienvenidos todos aquí a este inicio de una nueva serie. Hoy, primer domingo y primer día del mes, 1 de marzo. Gracias por hacerte un tiempo y acompañarnos hoy aquí en Vidaín. Te decía la semana pasada, si estuviste aquí, que prometía que ese mensaje de hoy iba a ser mucho menos tenso que el de la semana anterior y así va a ser. Hoy comenzamos una serie que nos tiene muy entusiasmados, muy emocionados, que especialmente si tú eres o conoces gente que eres de los que necesita, o conoces gente de la que necesita razones, tú sabes, lucha con dudas respecto a su fe, Dios, el cristianismo u otros asuntos espirituales. Entonces esta serie es una serie especialmente diseñada para ti o para esa persona, familiar, amigo, cercano tuyo, por lo que entonces voy a animarte a invitar de las siguientes semanas, porque vamos a abordar una serie que hemos llamado Testigo. De hecho, vamos a poner esa imagen aquí en un momento más, exactamente. Testigo, y por eso ese ojo, porque vamos a hablar de un testigo ocular de algunos acontecimientos clave en la vida de Jesús y su ministerio público, mientras estuvo entonces en la tierra. Hablo de nada más y nada menos que del apóstol Juan. Juan que fue ese hombre más cercano a Cristo, esa persona que estuvo allí junto a él, cerca suyo, y que no solamente estuvo cerca, sino que fue el último de los sobrevivientes. Eso es lo que los historiadores han llegado a creer, que fue el último de los sobrevivientes de los discípulos. Él fue quien, luego de la muerte de Pedro, de la muerte de Pablo, incluso de la muerte de Santiago, en fin, del resto de los discípulos, fue quien permaneció con vida. De hecho, desterrado y en la ancianidad, algunos eruditos bíblicos opinan que se le animó a que escribiera precisamente lo que él fue observando y por lo que fue testigo ocular de esos acontecimientos, y ponerlo en un tratado que eventualmente llegamos a nosotros recibir y tenemos en nuestras manos hoy. Es un privilegio eso. La serie insisto, es especialmente diseñada para quienes tienen dudas, así que invita a esa persona que no cree o que tiene dudas respecto a la fe, el cristianismo u otros asuntos espirituales. Ok, el equipo de producción me va a ayudar y allá arriba me van a ayudar con la pantalla. Cuando pensamos en dar inicio a esta serie, yo quiero que sepas que de una vez, en el primer tema, que es introductorio, lo que nos propusimos fue abordar de una vez una tensión que representa un par de palabras que el apóstol Juan en su tratado biográfico de Jesús incluyó. Es una tensión que vas a notar si prestas atención en la lectura del Evangelio según Juan a lo largo de todo su libro biográfico. Es una tensión con estas dos palabras que yo me traje aquí y quiero poner en tu mente de una vez. Estas palabras, fe y creer. Fe y creer. ¿Y por qué digo que es una tensión? Y de hecho es un par de palabras que se han utilizado muy mal, especialmente en el contexto de la religión, especialmente en el contexto de lo religioso y todavía más particularmente en el cristianismo. Tú y yo entendemos, ¿a qué me refiero? Que tú y yo entendemos estas dos palabras o su significado y coincidiríamos en el significado de estas dos palabras fuera del contexto de religión y básicamente pensaríamos lo mismo, más allá de que digamos una que otra con palabras distintas, pero el significado a grandes rasgos tú y yo coincidiríamos. Fe y creer fuera de la religión básicamente significa lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando se trata de la religión parece que estas dos palabras las secuestramos o las secuestró la religión y ya no significan lo mismo. Está lleno de un aura mística, metafísica, abstracta. Mientras que fuera, en un contexto distinto, lo que significan fe y creer tiene que ver básicamente con evidencias. Pero en la religión, por alguna razón históricamente, la hemos desasociado con evidencias o a las evidencias, y hemos llegado a crecer muchos de nosotros, de hecho, con el conflicto de que debo creer, así no hay evidencias, debo creer, así no hay evidencias. ¿Sí? Y no sé si eso es lo que describe tu experiencia a lo largo de tu crecimiento cuando se trató de asuntos espirituales, y te repito, particularmente de la fe en Cristo. Pero en otros ambientes creemos entonces tú y yo basados en la evidencia, o número dos, creemos basados en la confianza que nos brinda la persona que nos da cierta información.
Déjame darte un ejemplo. Te voy a llevar de regreso a tu etapa escolar de infancia, cuando estabas entre primero, segundo o tercer grado. Quizás segundo o tercero, estabas aprendiendo las tablas de multiplicar, ¿sí? Y de repente tu maestra te dijo algo como, ok, hoy vamos a aprender la tabla del 8. Y llegado a un punto te dijo, 8 por 8 es 64. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tú creíste que ese era el resultado. De hecho, algo que sé es que no llegaste a tu casa a juntar, quizá una excepción, ¿verdad? Pero no llegaste a tu casa a juntar 64 objetos y alinearlos en filas de 8 para comprobar que aquella información que te dio esa mujer era cierta. ¿Por qué? Porque confiabas en ella. La fe y el creer fuera del contexto religioso, te repito, básicamente gira alrededor de dos grandes fundamentos. Las evidencias. No crees en alguien o en algo sin evidencias, ¿sí o no? No tienes fe en algo a menos que la persona que te lo esté comunicando sea una persona digna de tu confianza. Claro que en el camino puede aparecer de repente alguna que otra información contradictoria. Es decir, creías algo, ¿verdad? Porque obtuviste cierta información con evidencias y llegó un punto en donde recibiste una información contradictoria o que contradecía esa de alguna manera y entonces dijiste, a ver, pausa. Y empiezas a analizar esas dos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo crecí, como crecí con mi abuela materna, yo crecí tomando café desde que tengo uso de memoria. Honestamente, no sé, 4 o 5 años, tú sabes, con leche chopeado. Y así crecí. En el camino me convertí en un amante del café y aprendí de hecho para justificar ese comportamiento vicioso. Aprendí que el café, especialmente el café negro sin azúcar, no estoy dando licencia para altos consumos de café con leche, con azúcar, con crema, ¿verdad? No, café negro y sin azúcar, eso es lo que crecí creyendo. Que tomar mucho café negro y sin azúcar, como contiene una cantidad alta de antioxidantes, podía prolongar tu vida. De hecho, la información específica que obtuve fue 6 tazas de café diarias negro sin azúcar podrían prolongar 6 años tu vida. Así que yo me sentía súper bien con eso y había evidencia de eso, al menos de esos estudios. Hasta que empecé a escuchar o a leer uno que otro estudio que contradecía aquello. Entonces ahí hubo una información contradictoria porque la evidencia que obtuve de este lado ahora se contraponía con la evidencia que había de este lado. Y entonces entré en un juego y en un comportamiento que todos nosotros tenemos en una o varias áreas de nuestra vida. Eso se llama sesgo cognitivo. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Yo decidí no creer esa información, sino quedarme con la que me gustaba. Y dije, no me importa, yo no creo aquello, yo creo esto. El punto es, y quiero reenfatizar, que fuera del contexto de la fe, fuera del contexto de lo religioso, estas dos palabras están fundamentadas en cuánta evidencia hay de aquello que estamos creyendo o aquello en lo que estamos poniendo nuestra fe. No importa si se trata de tu crecimiento económico, de tu desarrollo profesional, no importa si se trata de una relación, no importa, cuando se trata de fuera del contexto religioso, la fe y el creer se fundamentan en evidencia o, en todo caso, insisto, en cuán confiable es la persona o la fuente de donde proviene esa información que has decidido creer o no creer. ¿Tiene sentido hasta aquí, más o menos? Ok, el punto es, insisto, que cuando se trata de lo religioso, por alguna razón estas dos palabras son secuestradas y ya no se trata más de evidencias o de confiabilidad de la persona de la que obtienes la información. Afuera priva la razón, afuera de la religión, afuera del cristianismo priva la razón cuando se trata de esas dos palabras. Adentro no. De hecho, la fe y las creencias religiosas, cuando se trata de este contexto, a menudo están tan divorciadas de la razón que son confundidas con esperanza. Y la esperanza no tiene nada de malo, pero déjame mostrarte la diferencia entre fe, creer y esperanza.
Esperanza es lo que tú tienes cuando, por ejemplo, estás cruzando los dedos para que una persona con la que te citaste, llegue a la cita. Alguien se acerca y te dice, ¿no ha llegado? No, no ha llegado, pero yo espero que llegue. Pero déjame preguntarte algo, ¿la vez anterior que te citaste con él o con ella llegó? No, no llegó. ¿Y la anterior? No, tampoco llegó, pero yo espero que llegue y cruzo los dedos. Eso es esperanza. Está bien tener esperanza, ¿sí? Pero esperanza no es igual a fe, ni esperanza es igual a creer. Pero en el contexto de la religión hemos confundido esperanza con fe y creer. Insisto, quitándole el fundamento de evidencia que hay fuera del contexto de la religión. Déjame demostrártelo más o menos así, porque probablemente esta ha sido tu propia experiencia mientras creces hablando de lo religioso y de esa conexión mística que hay entre esas dos palabras y la religión, y el divorcio que hay con la razón. Probablemente, si te pareces un poco a mí, tú creciste escuchando frases parecidas a esta. Ante tus dudas, yo no sé si entiendo eso de la religión. Estamos hablando de religión ahora. No sé si entiendo eso. Entonces alguien te dijo, con muy buena intención te dijo, solo tienes que creer. Vamos, solo tienes que creer. O te hace falta más fe, ¿verdad? Sin fundamento, no había evidencia, pero te dijeron, te hace falta fe. Lo que pasa es que tú no estás avanzando porque te hace falta fe. O esta otra, acéptalo por fe y ya, no pienses tanto. Y fue una cosa, es una cosa hasta chocante, no sé si te parece tanto como a mí, pero a mí me llegaba a fastidiar. ¿Por qué? Porque parecía que, insisto, como que la religión estaba divorciada, la fe, la creencia de la razón o la racionalidad. Entonces yo en mis dudas, yo pensaba, yo no quiero ser visto como una persona irracional y mucho menos como una persona con bajo intelecto. Y quizá tenía que ver con mi ego. ¿Está bien? Pero yo sé que si te pareces un poquito a la mayoría, tú no quieres ser visto como un ciudadano de segunda o tercera categoría intelectualmente hablando. ¿Sí o no? Y no es cierto que así históricamente se han visto a los grupos religiosos, especialmente a los grupos religiosos que secuestran estas dos palabras y no permiten que haya una conexión con la razón. No es cierto que cuando tú y yo escuchamos a alguien hablar muy, muy intensamente de fe en el contexto de la religión, pensamos secretamente, quizás es políticamente no es correcto, pero pensamos secretamente, uy no. Eso es lo que yo pensaba cuando era chavo en mi juventud temprana, cuando yo veía a gente muy devota a una religión. Yo pensaba, esa persona no tiene cerebro. Arrogantemente, y yo debo reconocerlo. Pero pensaba, no tiene cerebro. ¿Por qué? Porque como no es capaz de pensar, de razonar su situación, de diseñar una estrategia para dar pasos, avanzar, resolver sus problemas, entonces va y vuelca, como decía un famoso filósofo de un par de siglos atrás, se vuelca sobre la religión, que decía que el filósofo es el opio del mundo, es la droga del mundo. Y yo pensaba, yo no soy eso y no quiero ser eso, así que prefiero no gracias. Gracias, pero no gracias con la religión. Juan, el apóstol Juan, si le preguntaras al apóstol Juan, ¿por qué creyó que Cristo es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría? Él no fue por evidencias. No es que yo crucé los dedos junto a mis compadres, los discípulos. No es que abandoné el negocio familiar de pesca que tenía en casa y me fui a seguirlo sencillamente cruzando los dedos y esperando que la cosa funcionara. No. Es debido a las evidencias de las que yo fui testigo ocular y muchos otros lo fueron. Insisto, si le preguntaras a Juan, a ver Juan, ¿pero es por fe la cosa o no es por fe que debo creer? Ok, Juan probablemente, y Pedro también te diría, y Pablo también te diría. Bueno, Juan, Pedro, dejemos a Pablo como punto y aparte, por ahora. Pero Juan te diría, Pedro te diría, Santiago te diría, el mismo Jesús te diría, a ver, ¿de dónde sacaste eso? El Nuevo Testamento no enseña eso.
El Nuevo Testamento no enseña que nosotros debemos creer ciegamente. El Nuevo Testamento enseña que estas dos palabras, como en cualquier otro contexto, necesitan evidencias. Y hay evidencia suficiente como para que deposites tu fe en Cristo. Pero no por fe meramente. De hecho, hay un teólogo que mientras preparaba ese mensaje eché una repasada. Es un hombre llamado Jay Warner que escribió esto. Los primeros cristianos entendieron la conexión entre la razón, la evidencia y la fe, y no vieron estos conceptos como mutuamente excluyentes. Los primeros cristianos, hablo de los testigos oculares y los que le siguieron, los primeros cristianos entendieron que hay una conexión entre la fe, el creer y la razón. Y no pensaron, bueno, o soy racional o tengo fe. No. Ellos no pensaron, bueno, tengo fe o me ubico en aquellos que se creen superiores intelectualmente. No. Las dos cosas son compatibles. No son excluyentes esos conceptos. Sin embargo, la experiencia común que tenemos la mayoría de nosotros es esta. En nuestra infancia, alguien con muy buena intención, quizá fue tu mamá, tu abuela, fue un catequista, el que te daba catecismo, ese fue mi caso, o un maestro de la escuela dominical, o un pastor, o un sacerdote, te dijeron, tienes que creer, tienes que creer, es por fe la cosa, no le des tanta vuelta. Y como eras niño, como eras niña, lo abrazaste y dijiste, bueno, está bien, va. Pero en la medida en que creciste, llegó a tus manos en alguna ocasión un librito que empezó a argumentar en contra de aquello que habías creído desde tu infancia. Quizá viste un documental de Nat Geo, quizá escuchaste o leíste en un blog a uno de los nuevos ateos o agnósticos, y entonces tu fe empezó a tambalearse. Tu fe empezó a tambalearse al punto de que llegaste a considerar abandonar la fe, y quizá ese sentimiento secreto lo sigues teniendo en ti. Y vienes porque es una tradición y tú sabes, el domingo es de la iglesia y yo te lo agradezco, estamos súper felices de que estés aquí, ¿verdad? Pero no porque tienes una convicción profunda en base a evidencias. ¿Por qué? Porque en algún momento, insisto, aquello que creíste sin evidencia, sino solo por fe, se tambaleó cuando empezaste a escuchar argumentación de otras voces que iban en contra de eso que te enseñaron. Déjame decirlo de esta manera, algunos de nosotros entonces hemos llegado a abandonar la fe porque nunca, o nos convencieron, directa o indirectamente, de abandonar la fe, porque en primer lugar nunca nadie nos convenció con argumentación racional de entrar a la fe. Juan me diría a mí, sí, el apóstol Juan digo, aguas con eso, necesitas usar tu cerebro. Juan te diría, por fe es muy diferente a debido a las evidencias. Juan te diría, yo creí, no por fe, yo creí debido a la cantidad de evidencias que observé. Juan, te repito, fue el último de los sobrevivientes de los apóstoles, y algunos historiadores han llegado a pensar que por el tipo de griego que utilizó o que se usó en el Evangelio según San Juan, y la edad avanzada en la que se cree que Juan escribió este tratado biográfico de Jesús, fue más un dictado. Él le dictó a un escribiente que puso en palabras o en texto aquello que escuchó de Juan, pero que fue básicamente motivado, impulsado por quienes estaban alrededor suyo, sabiendo que todos los discípulos, el resto de los discípulos habían muerto, y le dijeron, a ver Juan, tú fuiste un testigo ocular, viste demasiadas cosas, ¿por qué no has documentado que la gente necesita escuchar del hombre más cercano a Jesús lo que ese hombre vio y escuchó siendo un testigo? Y afortunadamente Juan lo hizo. Juan puso, bien sea que por su puño y letra o dictándole a otro, puso por escrito eso que él observó y de lo cual fue testigo. Y afortunadamente ese documento ha permanecido a lo largo de la historia y del tiempo, y tú y yo lo tenemos en nuestras manos o en nuestros celulares en una aplicación bíblica, y ese documento es conocido como el Evangelio según Juan.
Juan o San Juan. Ahora, esta serie trata de echarnos un clavado en el Evangelio según San Juan y extraer de allí evidencia suficiente como para que tú y yo experimentemos la seguridad necesaria de que lo que hemos creído y en donde hemos puesto nuestra fe es suficientemente robusto y no es una onda metafísica, mística y abstracta. Yo no sé si eso a ti te emociona tanto como a mí, pero a mí me emociona. ¿Por qué? Porque yo no soy un niño, yo soy un adulto. Yo quiero presentarme y ver a alguien a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de fe, y que no me vean con lástima. Y si me ven con lástima y me permiten tener una conversación con ellos, yo quiero decirles, a ver, ven y te cuento, ¿por qué es que yo creo lo que creo? A mí me emociona eso. Quizá yo es porque yo tengo una sangre peleonera. Pero yo no quiero sentirme relegado a una posición de inferioridad intelectual debido a mi fe. Yo quiero mirar a los ojos a cualquiera y decirles, mira, respeto que tú no creas, pero honestamente hay suficiente evidencia en lo que yo creo como para que tú creas también. Así que, ¿qué te parece si nos echamos un clavado en el Evangelio de Juan? Ok, lo primero que quiero hacer en este mensaje introductorio es mostrarte la justificación, es decir, el por qué Juan escribió lo que escribió. Él tomó su pluma o le dictó a quien lo escribió, y como no sé si te ha tocado eso en algún proyecto, por ejemplo, quienes tuvimos la oportunidad de elaborar un proyecto de tesis de grado, hay una parte al inicio de las tesis que se llama justificación. Tú tienes que justificar, es decir, tienes que justificar el estudio, tienes que justificar los escritos que estás ahí plasmando, ¿verdad? Y tienes que explicar por qué. Pues, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer? Y entonces eso da oportunidad para que el lector, o en aquel caso de mis estudios de pregrado o de posgrado, me dijera, ok, está bien, estoy puesto para leerlo y evaluarte. Ok, lo mismo hizo Juan, pero no lo hizo al principio, sino al final de su tratado biográfico. Juan escribió un documento que luego fue seccionado en 21 capítulos. En el capítulo 20, apenas un capítulo y medio antes de terminar, o un capítulo antes de terminar, al final del capítulo 20, él escribió la justificación, el por qué él decidió escribir lo que escribió. Y quiero que lo veamos y luego vamos a regresar al principio y nos echamos el clavado en un primer tema, el de hoy. Jesús, dijo él, Juan capítulo 20, versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales. Ahora, déjame hacer una pausa, porque el hecho de que un autor, en este caso un historiador, un autor de un documento histórico, incluya más o menos detalles, le da confiabilidad al texto. Mayor o menor confiabilidad. A mayor cantidad de detalles, mayor confiabilidad. A menor cantidad de detalles, menor confiabilidad. ¿Por qué eso es así, Alejandro? Porque cuando escribes con minuciosidad, incluyendo detalles, esos detalles permiten confirmar con fuentes externas al documento si lo que ocurrió o lo que está escrito allí ocurrió en verdad. Es decir, si es diferente que tú digas y escribas, fui testigo de un accidente de tránsito, punto, a que digas, yo andaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio a la 1 de la tarde del día viernes 28 de febrero del 2020 y vi un carro rojo que se acercaba, aproximadamente calculo como a 40 o 50 kilómetros por hora, y otro que estaba junto a mí, a mi lado derecho, que iba en el bulevar Musa de León, aceleró y, rompiendo la ley, es decir, pasándose el alto, golpeó al otro carro rojo. Quien conducía un carro rojo era una mujer, y quien conducía el carro que estaba a mi lado era un pelón, y no se me olvida porque era como yo. ¿A quién le crees más? ¿O cuál documento, dicho de otra manera, te da más probabilidad de comprobar si lo ocurrido o lo narrado por ti en verdad ocurrió? Evidentemente el que tiene más detalles. Eso es lo que hace a un documento confiable. Por cierto, déjame decirte esto, que es increíble. ¿Sabías que también la confiabilidad de un documento histórico no se mide como muchos han intentado, especialmente cuando se trata de evaluar la veracidad de la fe
del cristianismo, muchos han intentado aplicar metodología científica, no se mide, hay una metodología para comprobar documentación histórica y su confiabilidad. ¿Qué tan confiable es un documento histórico? Una de ellas se llama la prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica básicamente trata de cuántas copias antiguas del manuscrito original existen y han prevalecido a lo largo de la historia. ¿Sabías que el segundo documento que más copias, documento histórico, que no se duda su confiabilidad, el segundo documento histórico que más copias antiguas tiene se llama la Ilíada de Homero, que probablemente lo leíste en tu secundaria? Un poco menos de 700 copias. ¿Sabes cuántas copias hay del Nuevo Testamento? Copias, no las que tenemos hoy, sino copias antiguas. 19,000. 19,000 copias, llenas de detalles. Otra razón por la que te digo que los detalles dan confiabilidad al texto, porque permiten comprobar si aquello que se narra ocurrió o no, es porque empiezan a involucrarse a otros personajes, a otras personas, que si no se mencionaran en el texto no habría oportunidad para que ellos dijeran, eso no es cierto, yo estuve ahí, así no fue lo que pasó. Lo cual me trae de regreso a la justificación de Juan. Juan dice, Jesús hizo muchas señales, no una ni dos, muchas señales en presencia de sus discípulos. Es decir, muchos lo vieron, pero además, continuó escribiendo en ese mismo versículo, esas señales no están escritas en este libro. ¿En cuál libro? ¿En la Biblia? No. ¿En el Nuevo Testamento? No. En el libro de Juan, del Evangelio, el Evangelio según San Juan. No están incluidas allí. Están incluidas en otros documentos. Pero mira esa palabra que él usa, señales. ¿Por qué usa señales? Dice, pero esas señales, o para qué él mencionó las señales, pero esas señales, vamos a avanzar en ese texto. ¿Están conmigo? Ustedes yo sé que están conmigo. Allá en producción no sé si están conmigo. Pero las señales se han escrito con un propósito. Y el propósito es para que creas. Para que creas. Ocurrieron un montón de señales, evidencias. Con un propósito las he escrito. Para darte evidencias para que creas. No es vamos por fe. No. Es debido a las evidencias. Hubo un montón de evidencias de las cuales yo fui testigo ocular, dice Juan, y yo las puse todas acomodadas en este libro que he decidido escribir con un propósito. El propósito es para que creas. Y uno puede pensar, y no sé si lo notas, pero Juan está construyendo un caso. Juan está justificando. ¿Para que creas qué? Para que crean que. Hola. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo escrito por Juan, él dice, tiene este único propósito: darte suficientes evidencias para que creas que Cristo es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría. Todo el Evangelio de Juan. Yo sé que hay muchísimas enseñanzas y si tú eres un lector ávido de la Biblia y has leído varias veces o parte del Evangelio de Juan, hay mucho que aprender del Evangelio de Juan. Pero Juan dice, está bien, todo está bien, hay un montón de cosas. De hecho, hay más cosas de las que pude escribir que Jesús hizo. Pero las que metí en este libro lo hice con un solo propósito: para que creas que Cristo es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría. Y el resultado de poner tu confianza, creer en Él, debido a la evidencia, es vas a tener vida al creer en Jesús. Es el resultado final. La secuencia, en resumen, en el caso que construye Juan justificando su libro, es esta. Ocurrieron eventos, él los llama señales. Eso se constituyó en la evidencia que llevó en algún punto a Juan a creer que Cristo era quien decía ser e hizo lo que dijo que haría.
Y entonces, como consecuencia, confió, puso su confianza en Él. Mira que Juan no dice, yo comencé a confiar en Él. No. Juan dice, yo vi cosas. Nadie me las contó. Vi muchas. Vi tantas que eso se convirtió en la evidencia necesaria para que yo creyera y eventualmente confiara. ¿No es cierto que es la secuencia que todos llevamos en cualquier área de nuestra vida? Necesitamos evidencias, 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 evidencias. Te amo, te dice un chavo que te está conquistando. Quien hoy es tu esposo, te dijo, te amo. Si fuiste lo suficientemente ingenua, tú te aventaste de una vez. Pero si tenías un poquitito de suspicacia, tú dijiste, a ver, demuéstramelo. Tú le aplicaste la que históricamente los hombres han aplicado, dame una prueba de amor. Pero a la inversa, ¿verdad? O sea, demuéstrame que lo que dices es cierto. Porque sin evidencia, no me pidas que te crea. Juan dijo igual. De hecho, los apóstoles en general eran gente de todo menos supersticiosa. No ponían su confianza en cosas al ahí se va. Si lees con detenimiento los evangelios y hasta el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de esto. Que los apóstoles creyeron, los discípulos creyeron, luego dejaron de creer, se rajaron, luego creyeron otra vez y luego algunos dijeron, no sé, no estamos seguros. Y luego finalmente creyeron. ¿Por qué? Por las evidencias, porque cuando vieron al tipo resucitado dijeron, ahora sí, es el colmo que no creamos. Eran de todo menos supersticiosos. Qué triste es una fe basada en la superstición. Porque es irracional, ¿no es cierto? Yo voy a hacer eso. Ojalá que funcione. Tú y yo tenemos la gran oportunidad y el privilegio de creer que Cristo es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría, no por superstición, no por simbología, porque hay demasiada evidencia. Y durante esta serie, esta es mi expectativa y mi oración. Yo espero que como Juan, tú veas, o en este caso escuches, tanta evidencia que concluyas, el tipo es quien dijo ser. E hizo lo que dijo que haría, y por eso voy a confiar. Mínimo lo que yo espero, oro para que pase contigo es que si has estado escéptico, yo quiero que sepas que este lugar eres más que bienvenido, más que bienvenida. Pero si secretamente has estado con el freno puesto y no sabes qué onda, mi oración es esta, que al menos la conversación de las siguientes semanas te haga dudar. Te haga dudar. Juan acomodó su evangelio, su tratado biográfico, hablando de esas evidencias, esas señales, así les llamó, en 7 señales diferentes que vamos a ver a lo largo de la serie. Son conocidas entre teólogos como las 7 señales. Así acomodó Juan su caso, el caso de Cristo narrado por Juan o escrito por Juan. Ahora, esas señales no fueron eventos aleatorios, al azar, sino evidencias que apuntaban directamente hacia la identidad de Cristo, es decir, hacia comprobar que Él es quien decía ser e hizo lo que dijo que haría. Ahora, yo puedo entender que cuando tú escuchas señal puedes asociarlo con la palabra milagro, y eso me pasa a mí también. Y de hecho, cuando yo leo los evangelios y hasta un poco el libro de los Hechos, yo veo los milagros y yo digo, no manches, yo quiero un milagro. Algunos de hecho estamos orando por un milagro matrimonial, un milagro financiero. Estamos esperando un milagro en ese hijo echado a perder que no se porta bien, un milagro. Algunos esperamos un milagro y está bien. El asunto es que Juan no escribió ni organizó su tratado biográfico de Jesús para que tú te fueras enamorando de los milagros. Todos nos enamoramos de un milagro, especialmente cuando necesitamos uno, ¿sí? Pero Juan más bien lo escribió para que te enamoraras de aquel que hizo los milagros. Por la evidencia. Te enamoras de un milagro cuando necesitas uno, cuando quieres uno. Pero no, Juan te diría, yo quiero que te enamores del que hizo los milagros. Así que aquí está, primera señal.
Esa señal es famosísima. De hecho, es una señal tan famosa que algunos la utilizan para justificar sus malos hábitos. Pero Jesús convirtió agua en... Pero Jesús, ¿acaso no te han dicho esto alguna vez? ¿Pero Jesús tomó vino o no tomó vino? Ok, la primera señal, que fue de hecho en la que Jesús convirtió en aquellas famosas bodas el agua en vino, es la primera señal que Juan incluye en su tratado. De hecho, está apenas en el capítulo 2 y vamos a leerla rápidamente. Al siguiente día dice: se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Recuerda, detalles, estaba presente María. No estaba solo Juan. María pudo desmentir a Juan si Jesús realmente no convirtió el agua en vino. ¿O no crees que lo hubiese desmentido? Es más, no solo estaba María, invitaron también a Jesús, obviamente, y a los discípulos. Así que si Juan tergiversaba un poco la historia, los discípulos bien habrían podido decir: ¡Ey! Viejo, se te pasó la mano, eso no pasó así. La cosa es que las bodas de esa época eran unas fiestas larguísimas. Yo sé que nosotros aquí tenemos la fiesta de boda, la tornaboda, pero aquello era de días, casi una semana completa. Y tú sabes, una tragedia en una boda es que se acabe ¿qué? Especialmente si tú eres el papá de la novia o no. Imagina la vergüenza. ¿Por qué? Porque muy probablemente tú pagaste por eso y los invitados, tú tuviste gran influencia, tanto que tuviste varias peleas con tu hija. Claro, las llevabas a través de tu esposa, ¿verdad? Que se peleaba con tu hija, pero tú le decías: no, a ese no me lo inviten. No, pero ¿cómo no vas a invitar a este? Ok, toda esa conversación perdón, se traduce básicamente en la necesidad de tener suficiente bebida alcohólica. De hecho, vamos, si fuéramos honestos, ¿no es cierto que en las bodas o las fiestas en las que la gente parece divertirse más son las que tienen alcohol? Bueno, ustedes quizás son santos, ¿verdad? Y dicen, porque están en este contexto de iglesia, dicen: no, Alejandro, no, de verdad yo me divierto sin alcohol. Ok, está bien. Los amigos tuyos, pues, se divierten mucho con alcohol. Ese es el punto. Que era una tragedia. ¿Por qué? Porque eso en efecto fue lo que pasó durante la celebración. Eso fue lo que ocurrió. Se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: hijo, se quedaron sin vino. Ahora, algunos estudiosos eruditos piensan que la madre de Jesús o tenía un vínculo familiar o de amistad muy cercana con quien se estaba casando, con los novios o la familia de los novios. ¿Por qué? Por su incumbencia. ¿Por qué se metió? ¿Qué rollo tiene ella con el vino si no fuera alguien importante o la fiesta no fuera de alguien importante para ella? O era la wedding planner, pero de alguna manera estaba involucrada en la logística. Estaba involucrada en la logística. Se acabó el vino, hijo. Ahora, te repito, es una verdadera tragedia cuando eso pasa en una fiesta de cualquier tipo, especialmente en una boda. La cosa es que imagina la escena. Mamá, yo no vine a salvar bodas, yo vine a salvar el mundo. Piensa conmigo en esto. Quizá a lo largo de la crianza de Jesús, en algún momento Jesús hizo por ahí un milagrito, una señal en casa. Se acabó la leche, el pan, los huevos, y la mamá le dijo: hijo. Pero esa fue la petición, porque ahí está implícita la petición, ¿no? ¿Sí o no? Hijo, se acabó el vino, ¿qué piensas hacer? Mamá. Y él respondió: mujer. Ahora, hijos, no le respondan hacia su mamá. No le respondan hacia su mamá. ¿Qué tiene? Siguió diciendo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, si alguna vez, adultos, hombres adultos que están aquí, si alguna vez tu mamá te ha pedido algo, ya eres adulto, vamos, tú sabes, a veces tu mamá te pide cosas que nada que ver, ¿sí o no? Por ejemplo, mi mamá recientemente, no sé si anda por ahí, recientemente me pidió que fuera a darle una conferencia a unos niños de primaria inferior. ¿Por qué? Porque una vecina suya es maestra en una escuela que está metida en un ejido. Y yo estoy pensando: mamá, pero yo no hago esas cosas. Ponme a los maestros, más bien, reúneme a los papás. Pero ¿cómo yo hablo? De milagro le hablo a los míos. Pero ¿qué terminé diciéndole a mi mamá después de que dije: no, mamá, no, yo honestamente, dile a ella, a tu vecina, que junte a los papás? Está bien, pues. ¿Por qué? Porque me lo pidió.
esposas que están aquí, ¿no es cierto que a veces incluso te saca de onda la cantidad de cosas que le pide tu suegra a tu esposo y él termina haciéndolas? ¿Por qué? Por quien lo está pidiendo. Por quien te lo está pidiendo. La mamá le dijo: hijo, se acabó el vino. Y entonces esto es lo que ocurrió. Su madre, sigue diciendo Juan, le dijo a los que servían, porque quizás se hicieron unas señas, pues quizás, ay mamá, está bien, hagan todo lo que él les diga. Y entonces ella se fue, se desapareció. Y Juan entonces explica, quizá si has leído esta historia, esta señal, lo has perdido de vista, pero explica el por qué Juan incluyó esta señal y por qué es tan importante cuando se trataba de la identidad de Jesús. ¿Por qué esta señal que parece, tú sabes, vulgar, mundana, de pachanga nada más, es la primer señal que incluyó Juan en su tratado biográfico y que se conecta con la identidad de Cristo? Aquí está. Cerca de allí habían entonces 6 tinajas de piedra para agua que se usaban para el lavamiento o el lavado ceremonial de los judíos. Voy a regresar en eso un momento. Cada tinaja tenía una capacidad aproximada entre 75 y 113 litros. Y déjame entonces repasar esto. Los judíos tenían un montón de tradiciones, especialmente tradiciones religiosas, que provenían del pacto que Dios había hecho con su pueblo a través de aquel encuentro famosísimo de Moisés con Dios en el monte Sinaí, donde escribió los 10, y de allí se derivaron un montón de mandamientos más que regían el comportamiento judío socialmente, pero especialmente cuando se trataba de lo espiritual y lo religioso. Ellos entonces tenían hábitos religiosos de lavarse manos, ¿sí? No por coronavirus, sino se lavaban manos, a veces se lavaban hasta los codos y eran específicos. Moisés fue muy detallado, puedes leerlo en el libro de Levítico, es uno de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cuándo se debían lavar las manos, por qué se debían lavar las manos, pero todo eso estaba asociado y representaban, esas tinajas, lo que quiero decir es representaban el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo, Israel, con el pueblo judío. Y Jesús brillantemente, es lo menos que puedo decir, brillantemente señaló, y Juan lo documentó como testigo ocular, señaló unas tinajas que representaban toda la tradición religiosa judía para hacer la primera señal que apuntaba a su identidad. Jesús les dijo entonces: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Ahora, solo un comentario de un teólogo contemporáneo llamado o de apellido Bruce. Quiero mostrártelo aquí respecto a las tinajas y lo que representaban en esa señal. El agua provista para la purificación, según la ley y tradición judía, representa todo el orden antiguo de la ceremonia judía que Cristo reemplazaría con algo mejor. ¿Qué? Con su propia muerte, con el derramamiento de su sangre. ¿Recuerdas cuando has tomado la Eucaristía, la comunión o la cena del Señor aquí en nuestra iglesia? ¿Sí? Que usamos un vasito de jugo de uva o vino, ¿sí? Y el sacerdote de la iglesia usa, así crecí yo, usa vino en una copa, el cáliz. Bueno, ¿recuerdas la cena? Precisamente aquella cena de la última noche de Cristo, cuando cenó con sus discípulos y allí estableció lo que habría de ocurrir en horas. Ese es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada para el perdón de pecados. Y luego dijo, y ese pan lo rompió y dio gracias, o lo hizo al revés pues. Algunos ya me están evaluando, no lo estás enseñando bien, Alejandro, pero es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor, dijo Pablo, anuncian hasta que Él regrese. Lo que estaba haciendo Jesús, y eso era lo que representaban las tinajas, era el antiguo pacto, el antiguo acuerdo que Dios estableció con un pueblo llamado Israel. No tenía nada de malo, pero era obsoleto, estaba en obsolescencia y Jesús vino a renovarlo.
la primera señal que Juan increíblemente incluye dentro de su tratado biográfico, que él observó, nadie le contó, y por lo que concluyó posteriormente, él es quien dijo ser. Fue cuando Cristo simbólicamente dijo, ok, todas esas tradiciones, amigos, el sistema sacrificial, toda la onda de las penitencias, todo eso de llevar animales y sacrificarlos, y por los animales y la muerte de los animales y el derramamiento de su sangre, obtener el perdón de pecados, va a desaparecer en poco tiempo. Y en mí se va a instituir un nuevo pacto con toda la humanidad, no solo con un pueblo, sino con toda la humanidad, no solo para un tiempo, sino para la eternidad. Algo nuevo estaba pasando, y la señal de convertir el agua en vino, excusa, te repito, perfecta para muchos que tienen malos hábitos, fue extraordinariamente brillante al señalar la identidad de Jesús y lo que Él estaba haciendo. Regresa a la historia conmigo. Entonces dijo, ahora saquen un poco de ahí de las tinajas, después de verter el agua, ¿verdad?, y convertirla en vino, y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus instrucciones. Se le llevaron al wedding planner, no a María, al maestro de ceremonias. Siguiente versículo dice lo siguiente: cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí sabían. ¿Ves la cantidad de detalles que incluye Juan? Es evidencia. Mandó a llamar al novio y le dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. ¿Por qué? Claro, porque quiere causar una gran impresión, y ya cuando la gente está borracha saca el vino más barato. Pero tú has dejado el mejor vino hasta ahora, y Dios también estaba dejando el mejor vino hasta ese entonces. ¿A qué me refiero? Dios había hecho un pacto con el pueblo judío temporal, útil para una nación, pero inútil para el resto de la humanidad. Inútil para ti, inútil para mí. Obsoleto, dijo el autor de otro libro del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Obsoleto. Jesús estaba haciendo esa señal y Juan documentándola, y una señal que reveló lo que Cristo había venido a hacer. Fue más que un milagro, fue una metáfora perfecta, fue una señal, no fue solo un milagro. Nadie lo entendía entonces, obviamente. Todos estaban, tú sabes, felices de la fiesta. Pero mientras pasaron los días, las semanas y los años, les cayó el 20, especialmente cuando vieron luego a Cristo resucitado. Juan dijo: esta fue la primera de las señales que Él hizo, y así reveló su gloria. Escucha esto, qué extraordinario. Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Por qué? ¿Por fe? No, por la evidencia, por lo que vieron. Porque dijeron: no manches, ¿quién es este hombre que es capaz de hacer esto? Que nos altera, que nos confunde, que toma tradiciones que históricamente han sido sagradas, y ahora todo parece como tambalearse solo con su presencia. Juan incluye un detalle final. Honestamente, te repito, la cantidad de detalles es asombrosa, pero Juan incluye un detalle final en el versículo 12 que es perturbador para ciertos grupos de seguidores de Jesús, pero lo incluyó. Él dijo esto: después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. María tuvo otros hijos. ¿Quién lo dijo? Juan, que se hizo cargo de María. Cuando Cristo, estando en la cruz clavado, le dijo: viejo, te encargo a mi mamá. Mamá, quédate con él. Él te va a cuidar. ¿Y por qué sabemos eso? Porque si Juan no hubiese tenido, no es un desliz sencillamente, no hubiese tenido la delicadeza de separar a estos dos grupos, si solo se tratase de hermanos o discípulos, habría dicho: o hermanos o discípulos. Pero dijo y escribió: hermanos de Cristo y discípulos de Cristo. Amigos,
A diferencia de Juan, evidentemente tu fe y mi fe no vienen por ser testigos oculares. No somos testigos oculares. Viene por el oír. Por eso Pablo magistralmente en otro libro del Nuevo Testamento, en una carta que le escribió a los romanos, dijo: la fe viene por el oír, porque no fuimos testigos. Y eso es cierto en cada aspecto de la vida. Tú lees o escuchas y entonces crees por la evidencia. No por fe ciega, no por fe irracional. Juan estaba convencido de que Cristo era el Hijo de Dios. Él dijo: y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre los hombres, dijo. Pero no lo dijo por fe meramente, lo dijo debido a las evidencias. Y esta es mi oración, que a lo largo de esta serie, si tú has tenido dudas, si el fundamento de tu fe es en algún sentido un poco frágil respecto a la argumentación, si has sido visto, si conoces gente que ha abandonado la fe porque no tiene de dónde aferrarse, porque llegó alguien y le dijo 3 cosas y entonces se tambaleó y dijo: no, como que es cierto, como que no es cierto esto que creí. Esta es mi oración, que a lo largo de esta serie tú puedas abrazar la fe en Cristo, la fe en Cristo, no por sencillamente porque es una tradición, sino por la evidencia. Porque un hombre 2000 años atrás, que fue testigo ocular, documentó cada una de las cosas que descubrió, que apuntaron hacia la identidad de Jesús. Así que con eso dicho, déjame orar y terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias por haber preservado, Dios mío, este documento por tanto tiempo, impecable, intacto, Dios. Un documento lleno de evidencias. Gracias porque podemos descansar, y esta es mi oración, Señor, que nos inquietes a razonar nuestra fe. A no comportarnos como que si la fe y la creencia estuvieran divorciadas del mundo entero, de las evidencias. No, sino nuestra fe está basada en evidencias. Evidencias que tenemos en nuestras manos por testigos oculares. Permítenos avanzar en esta conversación. Y mientras eso ocurre, Señor, desarrollar una certeza más profunda de que hemos creído lo que debimos haber creído. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el próximo domingo.